Bien chicos, vamos a iniciar nuestro curso. Recuerden que les había comentado que nuestro curso va a estar dividido en dos partes. La primera parte corresponde a la aritmética y la segunda corresponde al álgebra. La aritmética les había dicho que es el cálculo de cantidades definidas, es decir, números. El álgebra, por el contrario, es el cálculo de cantidades utilizando cantidades definidas, es decir, los números, junto con cantidades indefinidas que representamos con letras. A estas letras les llamamos variables, literales o incógnitas. ¿De acuerdo? Bien, pues nuestro repaso de aritmética va a comenzar con una pregunta que podría parecer muy sencilla, pero para mí es fundamental. Hay que comenzar a partir de esto entonces. ¿Qué son los números? Los números son símbolos gráficos y palabras que usamos para representar cantidades. Como nos dice el escrito, si preguntamos ¿cuántos triángulos ves?, se podría responder de dos maneras. Es decir, se podría responder de manera gráfica o con lenguaje escrito, y se podría responder con lenguaje hablado. Cuando respondemos con el lenguaje hablado, diríamos la palabra 3. Si respondiéramos de manera escrita, lo haríamos ya sea escribiendo la palabra 3 o el símbolo matemático 3. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar un símbolo matemático o la palabra 3, ya sea de manera gráfica o de manera verbal. Así pues, nosotros vamos a tener diferentes palabras o diferentes símbolos para representar cantidades. ¿Qué es un sistema numérico? Bueno, un sistema numérico es la manera que han desarrollado diferentes culturas para representar cantidades. Se combinan algunos símbolos o números para lograr todas las cantidades que necesita una cultura. ¿De acuerdo? En la actualidad, nuestro sistema es el sistema decimal. Recuerden que este sistema está basado en los 10 deditos de nuestras manos. Utilizamos 10 diferentes símbolos que van desde el 1 hasta el 9 e incluimos el número 0, que también es otro símbolo. En total nos dan 10 símbolos. Recuerden que nosotros los escribimos de manera horizontal y van de derecha a izquierda, a diferencia de las letras que nosotros utilizamos que se escriben de izquierda a derecha. La posición que ocupa cada número dentro de nuestro sistema decimal representa una cantidad en particular. Recuerden que la primera cantidad de derecha a izquierda representa las unidades, la segunda decenas, la tercera centenas, la cuarta millares y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, otras culturas han utilizado diferentes sistemas. Por ejemplo, la cultura maya estaba basada en un sistema vigesimal. Las computadoras, como nos dice el escrito, es un sistema binario que está basado en 0 y 1. Algunos de ustedes han visto que, por ejemplo, algunas computadoras utilizaban en un principio focos que representaban el 0 cuando estaba apagado y encendido cuando representaban el 1. Hay otros sistemas, por ejemplo, otras culturas utilizaron otro tipo de símbolos, como la cultura romana, que actualmente utilizamos para representar cantidades, ¿no? Los números romanos que ustedes conocen. Vamos a ver entonces la clasificación de los números. Vamos a ver qué tipos de números nosotros conocemos. Vamos a comenzar con los primeros números que ustedes aprendieron. Si ustedes recuerdan, los primeros números que aprendieron cuando eran pequeñitos, cuando estaban ahí en el jardín de niños, en la escuela, su primer acercamiento en la escuela, incluso desde casa, los primeros números que nos enseñaron eran los números del 1 al 5. Si se acuerdan que en casita, yo creo que sus papás, ya sea mamá, papá o los hermanos, incluso los familiares, empezaban a intentar enseñar los números, ¿no? Y nos enseñaban con la manita y nos decían 1, 2, 3, 4, 5 y aprendíamos, ¿no? Incluso cuando ustedes lograban hacerlo, hasta les aplaudían, ¿no? Después empezaron a aprender números cada vez más grandes.
enseguida aprendieron ya los números que correspondían a las dos manos, y después cuando ya estuvieron en el jardín de niños, dependiendo de la profesora, les enseñaba probablemente hasta el 20 o hasta el 50. Como les digo, dependía de la maestra o la educadora del jardín de niños hasta dónde les enseñó. Más adelante, cuando ustedes ingresaron a la primaria, les enseñaron números cada vez mayores. Al principio siempre fueron números enteros. Estos números enteros son los números naturales. Recuerden que se les llama naturales porque así son los números en la naturaleza. Entonces tenemos los números que van del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Recuerden que este concepto de infinito nos lo enseñaron más adelante en nuestro aprendizaje. Quizá en la secundaria fue cuando se los enseñaron. Y una de las cosas que hacían era representar estos números en un eje horizontal, es decir, en una línea horizontal se representaban estos números, lo que conocemos como la recta numérica o la recta de la ranita. Alguna vez tal vez lo vieron. Estos números entonces son escritos a la misma distancia, hacia la derecha, van de izquierda a derecha, va creciendo hacia la derecha hasta dónde, pues hasta llegar hasta el infinito, ¿no? Entonces van desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta donde querramos. Nunca alcanzamos un valor máximo. Recuerden que si ustedes piensan en un número muy grande, siempre va a haber otro más y otro más. Es decir, nos podríamos pasar toda la vida encontrando números y no terminaríamos, ¿no? Bien, después, cuando ustedes ya fueron más grandecitos, empezaron a ver otro tipo de números. Incluso desde antes ya empezaron ustedes a tener un aprendizaje de ciertos números, que eran los números enteros. Como nos dice el escrito, quizá el primer acercamiento que tenemos con estos números se da a través del dinero. Pues lo asociamos con los números negativos. ¿Cuándo aparecieron estos números negativos? Pues precisamente cuando empezábamos a pedirle dinero a nuestros papás o a nuestros hermanos, y entonces nosotros ya teníamos una deuda. Esas deudas son lo que representan los números negativos. Es decir, si yo necesitaba comprar algo, pues le pedía dinero a mi mamá con la promesa de pagarle al siguiente día, o cuando yo tuviera algo de dinero, entonces le pagaría lo que me prestaban, ¿no? Esas deudas que nosotros contraíamos eran los números negativos. Cuando teníamos dinero ahorrado eran los números positivos, cuando debíamos eran los números negativos, y cuando no teníamos ni ahorros ni deudas, entonces era cuando no teníamos nada y lo representábamos con el número 0. Recuerden que el número 0 es la representación de la nada. Así pues, la representación gráfica de estos números enteros, que ya incluían a los negativos, a los números positivos y al 0, que no es ni positivo ni negativo, se hacía en la misma recta numérica, solo que ahora se extendía en dirección horizontal. Aquí en el gráfico ya podemos ver cómo esta recta numérica ahora también se extiende en el lado izquierdo. En este lado izquierdo se representan a la misma distancia los valores enteros. Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. ¿Hasta dónde? Hasta un menos infinito. También recuerden que las deudas pueden ser infinitas. Los siguientes números que nosotros aprendimos, si ustedes recuerdan en la época de secundaria, perdón, de primaria, más o menos yo creo que por ahí del tercer año, les empezaron a enseñar las famosas fracciones. Si ustedes recuerdan, las fracciones que tanto dolor de cabeza les dieron, también se les llamaban los quebrados. Se les llama fracciones porque vienen del latín frangere, que significa quebrar. Estos números están representados como un cociente, es decir, dos números que están ubicados uno debajo del otro. Es importante mencionar que el número de abajo no puede ser 0, porque esta expresión, al menos por el momento, no está definida. Más adelante se va a definir, pero por el momento no está definida. Ese valor Q que aparece en el escrito
no puede ser 0. También es importante señalar que cuando ese valor de abajo, el valor Q, es 1, representa a todos los números enteros. Algunos ejemplos de estos números racionales o fracciones, quebrados como los conocíamos, están ahí representados en el escrito. Es decir, por ejemplo, tenemos 3/5, lo cual en notación decimal representaría 0.6, ¿no? Otro número racional sería 5/2, el cual en notación decimal equivaldría a 2.5, ¿no? 2 enteros y una mitad. También podríamos tener el número racional menos 2/8, que en notación decimal representaría a menos 0.25, ¿no? Recuerden que ese menos 2/8 pues es menos 1/4 también, ¿no? Y entonces nosotros podemos escribir la cantidad que se nos pegue la gana arriba y la cantidad que se nos pegue la gana abajo, siempre y cuando esta de abajo no sea 0. Entonces tengo menos 9 arriba y menos 2 abajo. Tengo un número entero arriba, un entero negativo y un entero negativo abajo. Entonces 9/2 menos entre menos me da más y me quedaría 9/2, que en decimal equivale a 4.5. También yo puedo colocar, por ejemplo, un menos 7 en la parte de arriba y un entero en la parte de abajo, de tal forma que menos entre más me da menos y 7 entre 1 me da menos 7, que es el número entero menos 7, ¿no? Los números racionales en general se representan de esta forma, como una división de P entre un Q, donde P y Q son valores enteros. Estos números obviamente también están representados en la recta numérica, solo que van a estar representados entre los números enteros. Por ejemplo, ese valor de 0.6 que equivale a 3/5, el primerito que tenemos de ejemplo, se ubica precisamente entre 0 y 1, un poquito más allá de la mitad. El valor de 5/2, que equivale a 2.5, pues se ubica a la mitad entre el valor 2, el entero 2 y el entero 3. El valor de menos 0.25 se ubica precisamente entre el valor de 0 y menos 1, ¿no? El valor de 4.5, equivalente a menos 9/2, se ubica entre 4 y 5. El valor de menos 7, que equivale a menos 7/1 en número racional, se ubica en el entero negativo menos 7. Entonces todos los números racionales se van a ubicar también en la recta numérica. Es importante señalar que entre dos números enteros hay una cantidad enorme, prácticamente una cantidad infinita de números racionales. ¿De acuerdo? Entonces la cantidad de números que yo puedo escribir entre dos números enteros, por ejemplo entre 2 y entre 3, es una cantidad infinita de números. Si de por sí los números enteros ya eran infinitos, ahora imagínense que los números racionales, como decimos aquí, también es una cantidad aún más infinita. ¿De acuerdo? Los siguientes números que nosotros aprendimos son los números irracionales. Estos números irracionales se representan con una Q. Antes de avanzar, los números racionales se representan con una letra Q. Esta letra Q viene de coeficiente intelectual. Recuerden que en inglés es intellectual coefficient, con Q. Los números naturales se representan con una M de números naturales. Los números enteros se representan con una N acostada, es decir, una Z. ¿De acuerdo? Y los números irracionales se representan con una Q con una especie de acento o de comita verde en la parte de arriba. Estos números irracionales son los números que no se pueden representar como un cociente de enteros o como una fracción. ¿De acuerdo? Los racionales se representan así, como una división de un número entero entre otro número entero, pero los números irracionales no se pueden representar de esa manera. Estos números, ¿de dónde surgen? Bueno, surgen de las raíces cuadradas no exactas de números naturales. Vamos a revisar este caso. Yo voy a poner las raíces cuadradas de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 18. Como nos dice aquí la definición, son las raíces cuadradas no exactas
de números naturales. Es decir, dentro de la raíz yo estoy poniendo números naturales o enteros positivos. ¿De acuerdo? Estos números que nosotros vemos en rojo, que están aquí representados en rojo, no son números irracionales. ¿Por qué no son números irracionales? Porque estas raíces sí están definidas. La raíz de 1 es 1. Recuerden ustedes que los números enteros positivos o los números naturales al cuadrado, cuando yo elevo 1 al cuadrado, obtengo 1 porque 1 por 1 me da 1. ¿Están de acuerdo? Eso significa elevar 1 al cuadrado, es multiplicarlo por el mismo. 1 por 1 pues me da 1. Entonces, ¿qué no? La raíz de 1 pues es 1. ¿Qué número al cuadrado me da 4? Pues 2, porque 2 por 2 me da 4. Entonces raíz de 9 es 3, porque 3 por 3, como lo tengo aquí, me da 9. La raíz de 16 es 4, porque 4 por 4 me da 16, y así sucesivamente, ¿no? Continuaríamos entonces con 6 por 6, etcétera, ¿no? Entonces todos estos números que tenemos aquí representados con rojo no son números irracionales porque están representando números enteros. Entonces, raíz de 1 correspondería al número racional o entero 1. La raíz de 4 representaría 2, y entonces recuerden que el 2 sí es un número racional. Raíz de 9 es 3, y el 3 sí es un número racional. Raíz de 16 sería 4, y 4 sí es un número racional. Pero estos números que nosotros tenemos en negro, estas raíces que están escritas en negro, son números irracionales porque no se pueden representar como números racionales o un cociente de enteros. Ahora, ¿son estos todos los números irracionales? Pues no. Hay algunos otros más por ahí. Por ejemplo, un número irracional famoso es el número pi, que todos conocemos cuando estudiamos la circunferencia. Recuerden que el número pi es la cantidad de veces que cabe el diámetro en el perímetro. Ya cuando revisen en el siguiente semestre, en segundo semestre, la geometría, bueno, pues ya recordarán otra vez el número pi. Nada más hacemos referencia a él porque pues es el número más importante, uno de los números más importantes en matemáticas, el famoso número pi, que tiene que ver con la circunferencia. ¿De acuerdo? Otro número irracional famoso es el número e, es el número de Euler, que surge de una función especial. ¿Cuáles son entonces los números irracionales? Cuando nosotros representamos los números irracionales como una lista, pues obviamente ponemos el número pi, el número e, y continuamos con las raíces no exactas, es decir, los que estaban en color negro, ¿no? Si se fijan, tenemos raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4 no, porque estaba definida, raíz de 5, 6, 7, la raíz de 8, 9 no se encuentra porque sí está definida y es un número racional. Continuamos así hasta raíz de 15, raíz de 16 no está porque la raíz de 16 sí está definida y es 4, y el 4 es un número racional. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde se encuentran estos números irracionales? Pues también se encuentran en la recta numérica. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿a cuánto equivale la raíz de 2? La raíz de 2 equivale a 1.414213 y continúa con una cantidad infinita de decimales. También tenemos, por ejemplo, raíz de 18, que equivale a 4.24264 y una cantidad infinita de decimales. ¿Dónde ubicamos estos números irracionales? Bueno, por ejemplo, el número pi se ubica después de 3. Recuerden que es un poquito más de 13, se ubicaría entre 3 y 4. El número e, que es un poquito menos de 3, estaría entre 2 y 3, muy cerca de 3. Raíz de 2, que equivale a 1.41, estaría entre 1 y 2, un poquito menos de la mitad, entre 1 y 2. Raíz de 18, que equivale a 4.24, pues se ubicaría entre 4 y 5, muy cerca del 4. Así pues, entonces los números racionales también se van a representar en la recta numérica. Estos números
irracionales también son infinitos. Si de por sí los números enteros eran infinitos, los números racionales eran más infinitos que los enteros, los números irracionales son más infinitos incluso que los racionales. Vamos a definir ahora los números reales. ¿Qué son los números reales? Bueno, los números reales que se representan con la letra R son los números que se obtienen al juntar los números racionales y los irracionales. Es decir, así representamos a los números reales. Los reales son igual a los números racionales que están representados con la Q y este símbolo que significa unión o unido con los números irracionales. Juntos, los números racionales y los irracionales forman los números reales. ¿Dónde se representan entonces estos números reales? Bueno, los números reales por consecuencia se representan en la recta numérica. Y de aquí surge un postulado que nos dice que todo número real representa un punto en la recta numérica. Y todo punto de la recta numérica inevitablemente representa un número real. Es decir, existe una relación 1 a 1. No puede haber punto en la recta numérica que no represente un número real y tampoco hay número real que no represente un punto en la recta numérica. ¿De acuerdo? Por eso a veces ustedes cuando ven en los libros que se representa la recta numérica se le pone una R. Este postulado se representa al colocar gráficamente esta R sobre la recta numérica. Cuando vean ustedes entonces una recta numérica con una letra R, está representando este postulado que les acabo de enunciar. Ahora, la siguiente pregunta es fundamental. ¿Estos son todos los números que hay? O por lo menos estos fueron los que nos habían presentado. ¿De acuerdo? ¿Pero qué creen? No son todos los números que hay. Y ustedes se preguntarán, pues ¿de dónde voy a sacar yo otros números? Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio. Vamos a ver los números imaginarios, que se representan con una letra I mayúscula. ¿Cuáles son entonces estos números imaginarios? Bueno, los números imaginarios surgen de las raíces cuadradas de números negativos, ¿sí? En el caso de los números imaginarios, habíamos visto las raíces cuadradas de números naturales positivos. Si se fijan que aquí eran números naturales, que eran los enteros positivos, pero ¿qué pasaba con los negativos? Hasta ahorita no los habíamos tocado, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros tenemos números enteros negativos o en general números negativos? No necesariamente tienen que ser los números enteros negativos, ¿sí? Vamos entonces a comenzar, por ejemplo, con un entero negativo como es menos 4. ¿Qué pasa? Si ustedes se acuerdan, cuando vieron la fórmula general para una ecuación de segundo grado, ahí en la secundaria, lo que conocían como esta fórmula que le decían del chicharronero, se decía que a veces aparecían valores negativos dentro de esta raíz cuadrada. ¿Y qué les decía su profesor? Bueno, pues que no tenía solución. ¿De acuerdo? Al menos en ese momento no había una solución como tal. Y entonces no le podíamos hacer nada, se dejaba así y decía tal vez el profesor que no existía. ¿De acuerdo? En cierta forma, pues, era válida esa afirmación de su profesor cuando le decía que no existía. Durante mucho tiempo este tipo de números pues no tuvieron una solución, o no representaban algo, o se dejaron a un lado, ¿no? No había una interpretación, simplemente aparecían y hasta ahí se dejaban, ¿no? Hasta que surgió un matemático, precisamente Leonardo Euler, aquel a quien se le puso en honor ese número E, que es el número de Euler. Este matemático encontró una solución muy ingeniosa para tales raíces de números negativos, la cual vamos a enunciar de la siguiente manera. Podemos representar la raíz de menos 4 de la siguiente manera. La raíz de menos 4 se puede representar como la raíz de 4 por menos 1. ¿De acuerdo? Recuerden que también se puede descomponer de la siguiente manera. La raíz de una multiplicación es la multiplicación de una raíz, de un par de raíces, ¿no? Ustedes me dirán, ¿a poco si es cierto? Bueno, imagínense que yo pudiera poner aquí la raíz de 36.
En lugar de esto, si yo tuviera aquí la raíz de 36, yo puedo representar ese número 36 como la multiplicación de 9 por 4, ¿no? Si yo hago de manera independiente la raíz de 9 me da 3 y la raíz de 4 me da 2. La multiplicación de 3 por 2 me da 6 y entonces, si ustedes se dan cuenta, la raíz de 36 pues evidentemente era 6. Entonces llegué al mismo resultado al hacer la raíz de 36 que es 6, o como haber hecho las raíces de 2 multiplicando, que era 9 por 4, la raíz de 9 era 3 y la raíz de 4 era 2, y 2 por 3 me da 6. Ese es un primer ejemplo. También otro ejemplo podría ser si yo hago la raíz de 100. Si yo tengo aquí la raíz de 100, 100 lo puedo representar como la multiplicación de 25 por 4. Entonces yo al tener la raíz de 100 tendría la raíz de 25 por 4. Separo estos dos valores y tendría de manera independiente la raíz de 4 y la raíz de 25. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 25 es 5. Y 5 por 2 me da 10, que efectivamente la raíz de 100 es 10. ¿De acuerdo? Entonces esto que acabo de hacer es válido, ¿sí? Es algo que sí se puede hacer. Entonces una regla nos dice que la raíz de una multiplicación es igual a la multiplicación de las raíces, ¿sí? Esta raíz de 4 sí está definida, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la raíz de 4? Pues 2. Y entonces de este lado dejamos esa raíz de menos 1. Al número raíz de menos 1 se le llamó el número imaginario o el número i. Es decir, a partir de este momento vamos a representar raíz de menos 1 como el número i. Se le dice número imaginario porque exactamente no sabemos exactamente qué representa. Entonces, este tipo de números ahora sí ya se podían representar de una manera más práctica. Menos 4, raíz de menos 4, perdón, es igual a 2 por raíz de menos 1. Ya quedamos de acuerdo que este menos 1 es el número i, por lo tanto entonces raíz de menos 1 es i. Entonces ahora esos números o esos valores de la raíz de número negativo se podían representar de una manera, y es entonces lo que se conoce como los números imaginarios. Los números imaginarios entonces surgen de las raíces cuadradas de números negativos. Ajá. Vamos a ver otro ejemplo. Si ahora yo tengo raíz de menos 9, ese signo negativo dentro de la raíz se va a convertir automáticamente en el número i, y todo lo demás va a quedar igual. Una vez que le quito el menos 9, el signo negativo a menos 9, me quedaría únicamente la raíz de 9, y la raíz de 9 pues ya está definida que es 3, y ese signo negativo dentro de la raíz se convirtió en el número i, y ahí está definido un número imaginario. Podríamos tener otro ejemplo. Si yo tengo aquí raíz de menos 7, como les acabo de decir, ese signo negativo dentro de la raíz se va a convertir automáticamente en la letra i o el número imaginario, y todo lo demás queda tal cual, es decir, quedaría raíz de 7. Y la siguiente pregunta es también fundamental: ¿dónde voy a representar esos números? Si dije que los números reales están representados en la recta numérica, la recta de la ranita que manejamos durante mucho tiempo, ¿dónde voy a representar estos condenados números imaginarios? ¿De acuerdo? ¿Dónde los voy a representar? Bueno, pues los números imaginarios se representan en una recta perpendicular a la recta numérica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trazar una recta numérica, pero ahora vertical. Y entonces vamos a tener algo parecido a los ejes coordenados que vieron alguna vez. Solo que en este caso, en el eje horizontal vamos a tener a los números reales, y en el eje vertical vamos a tener a los números imaginarios. Ahora, una pregunta interesante es, bueno, ok, ¿por qué nos enseñan o por qué tenemos que aprender estos números que se le ocurrieron a un matemático loco de hace muchos siglos, ¿no? ¿Por qué serán importantes estos números?
Bueno, en particular cuando ustedes hagan su examen o pretendan hacer su examen a licenciatura, les van a preguntar, por lo menos en el examen de la UNAM, les van a preguntar los números imaginarios, ¿sí? ¿Por qué son importantes estos números imaginarios? O en general, o más adelante, como vamos a ver, los números complejos. ¿Por qué son importantes entonces estos números imaginarios? Bueno, pues resulta que hay ciertos problemas que principalmente tienen que ver con electricidad y electrónica que solamente se resuelven con estos números. ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Dónde están? La verdad es que no sabemos. Pero resuelven cosas prácticas. Solucionan problemas que son importantes. Por consecuencia, tenemos que aprenderlos. No sabemos qué son, pero de qué sirven, sirven. Y entonces es fundamental que ustedes los aprendan. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a tener un eje real y vamos a tener un eje imaginario. La combinación de entonces de estos dos tipos de números es lo que da origen a los números complejos. Los números complejos se representan con una letra C. ¿De acuerdo? Y estos sí ya son la madre de todos los números. No va a haber más números. Los números complejos son los números formados por los números reales y por los números imaginarios. Estos tienen una parte real y una parte imaginaria que no se mezclan. Los números complejos son todos los puntos que se pueden trazar en el plano definido por los ejes anteriores. Es decir, cualquier punto que ustedes ubiquen aquí en este plano definido por estos dos ejes va a ser un número complejo porque va a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo de número complejo. Vamos a tener el número 3 más 4i. Este se representa de la siguiente forma. Yo trazo una línea paralela al eje imaginario sobre el número 3, trazo una línea vertical y trazo una paralela al eje de los números reales sobre la parte imaginaria. Entonces aquí ubicaríamos en este punto, tendríamos el número 3 más 4i. Este número 3 más 4i tiene 3 en la parte real y 4i en la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Algo así como los puntos que teníamos con coordenadas x, y, solo que estos se representan con una parte real y una parte imaginaria. En general los números complejos se representan así. Los números complejos son igual a una parte real más una parte imaginaria. Otros autores también lo hacen de la siguiente manera: un número real más un número real seguido del número imaginario o número i. La letra R representa la parte real y la letra I la parte imaginaria. La parte imaginaria también se representa como un número real seguido del número I o número imaginario, ¿no? Los números reales son entonces los números complejos cuya parte imaginaria es cero. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los números reales? Bueno, los números reales son aquellos donde esta parte es cero y se ubican sobre la recta numérica. Surgiría nuestra recta numérica como la estuvimos viendo, ¿no? Los números imaginarios, por consecuencia, son los números complejos cuya parte real vale cero. Son aquellos números que no tienen parte real o están ubicados sobre el cero y solamente tienen parte imaginaria, están ubicados sobre el eje imaginario. Todos los demás que sí tengan parte real y parte imaginaria se van a ubicar en cualquiera de los cuadrantes. Ajá. Estos números no son tan complicados. Si nos da tiempo voy a elaborar un video donde podamos ver cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen. Pero esto va a ocurrir cuando nosotros ya hayamos visto el álgebra. Una vez que nosotros hayamos visto álgebra y en particular la suma, resta, multiplicación de polinomios, va a ser muy sencillo aprender a hacer las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de estos números complejos. No son complicados de hacer sus operaciones, pero hay que ver primero el álgebra, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de hacer ese video más adelante y entonces va a quedar claro cómo operarlos. Vamos a ver un esquema que nos va a ayudar a comprender mejor cómo son entonces en general todos los tipos de números, ¿no?
Vamos a ver, si nosotros pudiéramos, como dice el gráfico, si pudiéramos colocar en una sola caja, esta cajota grandota que tengo yo aquí, representa a todos los números complejos, todos los números que hay, todos los números complejos estarían acá. Esa caja grandota a su vez estaría dividido por la mitad. Por un lado tendríamos los números reales y por el otro lado tendríamos a los números imaginarios. ¿Sale? Los números imaginarios pues obviamente que se dividen en positivos, negativos y en cero, es decir, vamos a ver el eje. Yo tengo de los imaginarios los que son imaginarios positivos, imaginarios negativos y obviamente el cero, ¿no? Aquí estarían representados los imaginarios positivos, los imaginarios negativos y el cero. Los números los números reales estarían divididos en dos: los números racionales e irracionales. ¿De acuerdo? Los números racionales tendrían una parte de los números racionales serían los enteros. ¿De acuerdo? Hay algunos números racionales que no son enteros, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría 3/4, aquí estaría menos 5 medios, pero aquí estaría el 7/1, ¿están de acuerdo? Los enteros estarían aquí. Dentro de una parte de los números enteros son los números naturales o los enteros positivos, ¿de acuerdo? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta infinito, ¿sale? Entonces, los números naturales son una parte de los números enteros. Los números enteros a su vez son una parte de los números racionales. Los números racionales junto con los números irracionales forman los números reales. Los números reales junto con los números imaginarios forman los números complejos. ¿Sale? Este esquema pues nos da una idea. Vamos a presentar otro esquema que nos va a permitir ver de una manera más clara también cómo está esta estructura de los números. Vamos a ver. La madre ahora sí que de todos los números son los números complejos, que estarían representados aquí como un diagrama de árbol. Es decir, la base del árbol serían los números complejos. Estos se dividen en dos, que son los números reales y los números imaginarios. Ya vimos que los imaginarios son los negativos, el cero y los imaginarios positivos. ¿Sale? Los números reales a su vez se dividen en racionales, los que se pueden representar como una fracción, y los que no se pueden representar como una fracción, que son los irracionales. Aquí estaría el número pi, el número e y las raíces no exactas. ¿De acuerdo? Los números racionales a su vez se dividen en dos tipos, en enteros y en fracciones. Las fracciones a su vez se dividen en dos tipos, en fracciones propias y fracciones impropias. Aquí me faltó la flechita, ¿no? Creo que se movió la flechita. Los números enteros a su vez se dividen en tres partes, en los enteros negativos, el cero y los enteros positivos. Lo pongo así de esta manera porque recuerden que los enteros negativos están a la izquierda, el cero está en el centro y los enteros positivos están a la derecha. Así como los imaginarios negativos estarían hacia abajo, el cero estaría en el centro y los imaginarios positivos hacia arriba, ¿no? A su vez, los enteros positivos o naturales se dividen en dos tipos, que son los números primos y los números complejos. Hasta aquí nosotros terminaríamos la clase de hoy. Y para la siguiente vamos a ver de qué se tratan los números primos y los números compuestos. Algunos de ustedes ya han visto que son los números primos, que son aquellos que solo se dividen entre ellos mismos y uno, y los números compuestos son los que no son primos. Y vamos a ver cómo se relacionan y cómo los encontramos, ¿no? Para la siguiente sesión, para el siguiente video, voy a mostrarles exactamente cuáles son los números primos y vamos a ver cómo encontrarlos, y también vamos a empezar a ver las fracciones. Vamos a ver las fracciones propias y las fracciones impropias, la razón de este nombre, y vamos entonces a ver o iniciar con las fracciones, ¿no? Bien, chicos, pues creo que hasta aquí terminaría nuestra clase de hoy, y entonces ya en el transcurso del día les voy a dejar la tarea que ustedes van a realizar en base a lo que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.